Queremos agradecer a Dios porque cada sábado nos da una oportunidad de estudiar su palabra. Esa palabra que ha costado vidas para llegar a nosotros. Y hoy no cabe duda que contamos con la presencia de su Santo Espíritu, porque vamos a estudiar los engaños en el tiempo del fin. Y si hablamos de la palabra engaños, es porque hay un maestro atrás de eso, que es el padre de la mentira. Vamos a orar. Amante Padre, nos sentimos privilegiados porque nos da la oportunidad de abrir tu palabra, esa palabra santa, Señor, cuyo centro es Cristo. Bendícenos a cada amigo, a cada hermano, a los que hacen posible este programa, para que tu nombre sea honrado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos, amigos? ¿Qué tal, Pastor García? Mucho gusto saludarlo. En esta ocasión estamos. Igualmente, saludando a Julito, a David, a Javier, todos los que hacen posible este programa. Claro que sí, un saludo cordial para todos y estamos listos entonces para, como ya usted anunció, estudiar el tema engaños en el tiempo del fin. Son muchísimos, Pastor. Todos tienen quizás un denominador común, pero finalmente pues engaños, mentiras, ¿verdad? Y lo lamentable tal vez ante todo, Pastor, es que eh, cristianos, ¿verdad? Sean los que engañan más, porque tienen la Biblia consigo, etcétera, ¿no? Sí, pastor, lo que usted acaba de mencionar es demasiado importante, porque el diablo va a usar a una rama de cristianos porque un dólar tiene que ser falsificado por otro dólar, ¿verdad? Así es. Está bien. Con características únicas que nunca se van a aparecer, ¿verdad? Porque, bueno. Definitivamente es algo muy, muy importante, amigos oyentes, así que atentos entonces a abrir su Biblia en los versículos que vamos a estar abordando en esta ocasión. Hay una pregunta vital, pastor, que hicieron los discípulos, ¿verdad? A Jesús directamente, la cual dice, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Normalmente, pastor Sergio, las señales que nosotros hacemos resaltar es las guerras y ponemos ejemplos, Sí, hambres, pestes, terremotos, pero vamos a ver un engaño que tiene que ver con las profecías, pero dejemos que la Biblia lo diga. claro que sí, los falsos profetas que serán los que engañarán a muchos, dice San Mateo capítulo 24, versículo 11 y 24, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Todo mundo está en riesgo, pastor. Pero aquí está hablando de falsos profetas, lo que usted dijo desde el comienzo. Sí. Porque, digámosle, a un buen hermano no se le va a engañar con los terremotos, con, con las pestes, se le va a engañar con doctrinas. Con doctrinas. Y es allí donde ha tenido su éxito el enemigo, ¿verdad? El cristianismo, el mismo diablo, en hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, pastor.
Entremos a la profecía y a ver qué nos dice, cómo se va a poder enlazar esto. Claro. Bueno, estamos analizando, amigos oyentes, la pregunta, ¿verdad?, con respecto a qué señal habría de la venida y del fin del mundo. El Señor Jesús anticipó y dijo que habría falsos profetas, falsos cristos. Y en Daniel capítulo 8, 14, Pastor García, tenemos dos bloques claves, ¿verdad?, del plan de la salvación. Por un lado están las 70 semanas y por el otro lado, pues está también eh, básicamente el comenzar de Jesús en el santuario celestial. Bueno, hay muchas cosas implicadas, pero ¿qué dice Daniel capítulo 9 versículo 26? Dice lo siguiente: y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el Ahora, fin pastor, es que esto lo tocamos un de poco la semana la pasada. Hay 70 semanas para el pueblo de Israel que no se pueden separar, que están divididas en 7, 69 y la última semana. Y ahí lo que usted leyó es la semana Así es. 70 donde, pastor, ahí habrá un engaño de los eventos finales, porque se va a trasladar esa semana 70 después del rapto. Es lo que dicen los dispensacionalistas, ¿verdad? Por eso es que es importante ver cómo la Biblia dice, después de que aparece el Mesías, lo ungen en el Jordán, dice, y después de las 62 semanas, o sea, la semana 70 se quitará la vida al Mesías. Pastor, no hay pierde si se sigue el orden. 7 semanas para construir la ciudad. 62 termina con el bautismo del Mesías y en la que sigue, que es la 70 se quita la vida al Mesías. Esta profecía es la más grande que tiene la Biblia, es la muerte de Así es, Cristo. y lo cual termina con la muerte prácticamente del último profeta israelita, podríamos decir, Pastor Esteban. Sí, Esteban, es cierto. Y ahí viene la segunda, cómo termina al sumar de los 1810 años, cómo termina la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Daniel 8:14 lo dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aquí, pastor, hay tanta enseñanza, y bueno, yo creo que ya hemos desmenuzado bastantes de las partes que contiene las enseñanzas de esta declaración de Daniel Y es que hay una 8:14 gráfica que con David nos puso. respecto a la purificación del santuario. Ahí vemos a nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo donde se desarrolla la purificación del santuario, pero con la sangre de la cruz. Por supuesto. Y Pastoria es un santuario que no ha sido hecho por manos humanas, no lo dice Hebreo, ¿verdad? Sí, Sino que es es el... el santuario celestial. sí. Ahí donde Cristo Jesús, pues cumple su ministerio, esa parte que todavía dejó de cumplirse aquí en esta tierra porque el santuario fue destruido, ¿verdad? Y bueno, y fue destruido así como Jesús lo había dicho. Ahora, quiere decir que el engaño va a girar alrededor de la cruz y del juicio, Yom Kippur, o la purificación del santuario. Ahí va a girar. El diablo ha sido tan astuto que me oriente hacia las guerras, terremotos, hambre, pero el engaño va a venir en la semana 70 y en la purificación del santuario donde estamos ahora. Así mismo, pastor. Ahora, si leemos capítulo 8 de Daniel, versículo 14, versículo 10 al 17 y el versículo 19 y 26, abran su Biblia, amigos oyentes, por favor, y leamos estos versículos. Otra vez repetimos. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre.
y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Pastor, es para el tiempo del fin y las preguntas de los discípulos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo? Así es. Por eso vamos a asociar que es aquí donde el diablo va a trabajar en las 2300 tardes y mañana y la semana 70 en el Y es tiempo del fin. claro, y es que hay otros elementos que vale la pena mencionar. Él sabe que tiene poco tiempo, dice el escritor de la Sí, Biblia, ¿verdad? Y anda como león rugiente buscando a quién devorar, a quién engañar, a quién mentirle, ¿no? Con respecto al verdadero plan de salvación, centrado, como usted ya mencionó, en Cristo, en la cruz del Calvario, en la sangre de Jesús derramada allí, pastor. es maravilloso la palabra de Dios porque ya el Señor en Mateo 24 nos advierte que el engaño mayor estará en los eventos que se desarrollaron en la cruz en la semana 70. Y ahora lo estamos viendo que en el siglo pasado se desarrolló el dispensacionalismo para hacer un alto en las profecías y jalar la semana 70 para el tiempo del fin, cosa que no es bíblico. Claro, es impresionante cómo el ángel le enfatiza a Daniel que ese tiempo es para el tiempo del fin, ¿verdad? Así que impresionante, interesante, como usted decía. Ahora, hay un solo plan de salvación establecido por Dios para salvar a pecadores, llámense judíos, llámense gentiles, llámese lo que se llame pastor, y está bien descrito. El apóstol Pablo creo que es uno de los escritores de la Biblia que mejor nos explica ese plan de salvación centrado en Cristo, especialmente en la epístola a los Romanos, el capítulo leemos de la siguiente manera. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, Pastor Sergio, qué interesante esto. Un solo plan. Pero la idea de trasladar la semana 70 hasta el final es para enseñar dos pueblos y dos métodos de salvación. Uno por la ley de los ritos, ¿no? Y otro por la gracia. Entonces hay que quitar a la iglesia para que se termine la semana 70. ¿Y Sí, cómo es que lo lograron introducir después del Concilio de Trento? Y son miles y millones los que lo creen. claro, y esto me permite decir, pastor, que la salvación por la gracia entró ahí sí que en vigencia tan pronto Adán y Eva pecaron, ¿verdad? No vino posterior a eso, es allí donde comenzó a hacer sus efectos la gracia de Dios para salvar a pecadores, porque si Adán y Eva se van a salvar por la gracia de Dios. Ahora, la visión de Daniel 8:14, ya dijimos, es para el tiempo del fin. Y estamos enfatizando, amigos oyentes y hermanos, que hay un solo plan de salvación para judíos y gentiles, porque Dios solamente tiene un método para salvar, y ese es por las gracias. Romanos capítulos 3, versículo 29 al 30 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y No aquí hay es razón para interesante. trasladar esa semana y entonces creer que va a haber otros santuarios, rituales.
y aparece el anticristo que ya no es un sistema, sino una persona. Sí, hay un argumento aquí, pastor, concepto, y es que la circuncisión comenzó con Abraham, ¿verdad? Y la incircuncisión, pues es antes de Abraham y después de Abraham. Así que Dios siempre ha tenido un solo método para salvar, y esa es por la fe en Cristo nuestro Señor. Ahí se Lo que justifican dice, gentiles y judíos. Y claro, usted así citó el es. ejemplo de Porque Abraham, ambos dicen, que es lo máximo. sí, definitivamente, ¿verdad? El padre de la fe cristiana es Abraham, pero pues él fue justificado por la fe porque creyó. Y después fue que fue circuncidado, dándole así origen a, a ese rito de la circuncisión, pero que Pablo explica claramente que Dios sencillamente es uno y él justifica de la misma manera a ambos grupos, ¿verdad? Ahora, en Romanos capítulo 4, versículo 9 al 11, leemos. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Mejor explicado no puede hacerse. Hay que estar ciegos, pastor. Sí, es interesante cómo el apóstol Pablo usa los dos personajes más relevantes dentro del judaísmo para explicar el método de salvar de Dios. Y me refiero a Abraham por un lado, y luego usa también a David ahí en el mismo capítulo 4 de Romanos, pastor. ¿No? Y otra cosa que me impresiona es que lo está explicando un judío, como es Pablo. Por supuesto. Le está diciendo a su pueblo, no, solo hay un plan de salvación. Y a los gentiles el mismo plan de salvación. Y la iglesia primitiva eran judíos y gentiles. Así es. Es interesante lo que usted acaba de mencionar y ante todo, lógicamente, un judío que llegó a entender claramente lo que era el plan de la salvación por la gracia y por la fe en Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Y que nos lo explica pues en una forma extraordinariamente única. Así que, mis queridos amigos, hermanos, estemos atentos. Solamente hay una manera como Dios salva, ¿verdad? Y ese es lo que está descrito, ya dijimos, ahí en Daniel 8:14. Ahora, hay algunos ejemplos de salvación en el Antiguo Testamento, pastor. Sí, por lo menos ahí se han colocado dos, ¿verdad? Por el tiempo. Sí, en Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 4 al 7, leemos el caso de Salomón, ¿verdad? Del heredero del reinado de David. Dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Imagínense. ¿Y se va a salvar? Qué interesante, ¿verdad? Pero se va a salvar porque se arrepintió de haber hecho cosas. Exacto. Es un solo método. Sí, así es. Y por la gracia de Dios, pues todavía Salomón tuvo la oportunidad de arrepentirse, ¿verdad? Y de enderezar, me imagino que echar abajo todas esas cosas que había él mismo edificado para idolatrar a Moloc, que era el dios
de la violencia, pastor, de la guerra prácticamente. Así que es interesante, ¿verdad? Aquí tenemos un primer ejemplo y luego, más adelantito, hablaremos de otro ejemplo de otra persona que habiendo conocido a Dios, también se desvía, pastor, se descarrila, vamos a decirlo así, pero la gracia de Dios lo alcanza. Ese fue un rey de lo peor que ha habido, Manasés. Imagínense, Es que fue terrible, Manasés. si pues hasta mandó a cerrar Ah, imagínese a un profeta de a Dios. un profeta de Dios. Y aún así, Dios pues tuvo misericordia de él y lo perdona, ¿verdad? Es interesante la gracia y la misericordia del Señor, incomprensible realmente para el ser humano. Ah, Eh, sí, al ponernos el siguiente cuadro, entrará, es que Manasés, mire, Manasés fue terrible, tuvo un hijo terrible también y después tuvo a Josías, buen rey, pero aquí está el famoso Manasés. Así dice la palabra del Señor, otra vez segundo de Reyes, capítulo 21 versículo 1 al 3. De esta manera relata pues lo hecho por Manasés. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Exsiba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Un total idólatra. Ay, y en el siguiente versículo que nos van a poner, se ve su arrepentimiento por gracia, porque este no merece más que la muerte, ¿verdad? Así es. Pero Se la la tenía gracia ganada, llegó. diríamos nosotros. Sí, este rey, nuestro siguiente versículo está en Segunda Crónicas 33 y Ok. ahí vamos a ver cómo él se arrepiente. Pero Manasés fue terrible. Sí. Dice segundo de Crónicas 33 12 al 13. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Qué le Y estará parece? en el reino de los cielos. ¿Qué le parece, pastor? Después de haber hecho otra vez, de haberse descarrilado, de haber hecho muchas cosas contrarias a la voluntad del Señor, encuentra todavía gracia, fe. Al tener fe, pues, en lo provisto por Dios, es impresionante. Amigos oyentes, la verdad que hay esperanza, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros nos parecemos a Manasés o a Salomón en ese caso, pastor. Pero claro, eso no quiere decir que estamos exentos, ¿verdad? No, y la gracia nos llega también. Amén, Es amén. la gracia de la cruz del Mesías, que Sí, murió en la semana 70, que es lo que en nuestro siguiente programa le daremos más. Pero veamos, ¿de dónde fue esta historia de que hay dos métodos de salvación? sí. Por un lado, el futurismo, ¿verdad? Ahí hay varios representantes de ese concepto, de esas ideas, de esas teorías. Y pues encabeza esta lista Miguel Lacunza, pastor, un jesuita, 1790 por allá después de Cristo. Edward Irving, que hemos mencionado estos nombres en otras ocasiones, un inglés quien adoptó las ideas de Lacunza e introdujo prácticas carismáticas. Está John Nelson Darby, un anglicano, y su contacto era Irving. Y este desarrolló el dispensacionalismo y con ello la famosa idea o teoría del rapto secreto, pastor. Ahora quisiéramos invitar a los oyentes
que si se meten a internet, ahí encuentra todo esto. Claro que sí. Pero este famoso John Nelson Darby, que desarrolló el dispensacionalismo, es decir, eh, 7 dispensaciones, ¿verdad? 7 El de la dispensaciones. inocencia, el de la ley, el de la guerra, ahí va. Pero creó la idea del rapto secreto, ahí está el origen. Que una teoría, el rapto secreto, que echa por tierra la verdad con La semana respecto, 70 pastor, es que sí, talan esa la echa semana por 70. tierra. Sí, le dan una interpretación particular que no tiene fundamento bíblico, porque no sé cómo hicieron para desligar la verdad de las 69 semanas, hacer un gran paréntesis para aplicar esa semana número 70 a estos días, que nada tiene que ver, ¿no? Y, Entonces, y uno de los últimos que pusimos ahí es el famoso Scofield. sí, con su Biblia llamada Scofield, donde explica pues punto por punto las 7 dispensaciones y estamos hoy día, según el dispensacionalismo, viviendo ahí sí que en la línea bien cerquita del doble reinado, pastor, el reinado de la iglesia y el reinado de los israelitas, ¿no? Otra vez, por eso es que desde 1948, cuando Israel declaró su independencia, y después la guerra de 67, donde recuperó la Jerusalén antigua, dice, mire, ahí se está cumpliendo. Ahora con la guerra con Gaza, dice, ya va a haber otro tercer santuario. Sí. Está cerca el rapto. Es increíble esto, pastor. Totalmente un engaño, totalmente una mentira que no tiene base bíblica. Y pues nos toca a ustedes y a mí, hermanos, amigos, estar bien atentos a estas situaciones que en esta época pues vamos a ver y habrá muchos más engaños en un futuro cercano. Así que, pastor, palabras finales para nuestros oyentes. Que no se pierdan el próximo programa, que vamos a continuar esto. Así que entonces esa es la invitación y vamos a inclinar el rostro para concluir en esta ocasión. Querido Padre nuestro, una vez más muchas gracias por tu palabra escrita, que sigue siendo el fundamento y la guía de nuestra conducta. Te damos muchas gracias por el Espíritu Santo, quien se encarga de convencernos de pecado, de justicia, de juicio y ante todo del plan de salvación por la gracia, por la fe, a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias por la intercesión de Jesús ahora mismo en favor de nosotros en el santuario celestial. Gracias por tus hijos e hijas. Gracias por suplir para sus necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.